Buenas noches, queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro seminario que lo hemos denominado De la higuera aprended. Sin duda que han pasado ya 8 noches, hoy es la número 9. Hemos aprendido un montón de cosas y también seguramente hay muchas cosas que aprender más. Así es que les invitamos a que hagan sus consultas, a que sigan investigando, estudiando la palabra de Dios, que todavía hay mucho por aprender. Esta noche tenemos un tema apasionante, realmente un tema que nos hace un llamado, ya de por sí el título nos hace un llamado. Así es que vamos a estar expectantes al tema que nos tiene preparado Dani Castro esta noche. Doctor Hein, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Abel, y todos los amigos que nos oyen, nos miran. Es un privilegio estar aquí nuevamente para abrir la palabra del Señor y seguir bebiendo de esta fuente inagotable de sabiduría, de gozo, de esperanza y de salvación. Feliz sábado para todos. Amén. Dani Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Abel. Buenas noches a los hermanos de iglesia, a los amigos que nos están acompañando. Y seguimos avanzando ya casi en los últimos temas de este seminario sobre los eventos proféticos de los últimos tiempos. Así que estamos expectantes por el tema que hemos de escuchar en esta noche. Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenas noches, feliz sábado para todos los amigos, los hermanos que nos están viendo tanto por Zoom como por Facebook. Estamos felices de tenerlos aquí una noche más para escuchar más acerca de la palabra de Dios. Así que pedimos que el Espíritu Santo realmente hoy utilice a Dani Castro para poder llegar hasta nuestro corazón. Asimismo, Dani Castro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches a todos. Estamos listos para el tema de esta noche. Muy bien, no tenemos consultas que responder, así es que, Dani, te entregamos la posta para que nos presentes el tema que preparaste para nosotros hoy. Bueno, esta noche me gustaría invitarle a Tati. No sé si Tati me está escuchando y tiene el micrófono activado ahí. ¿Puede activar? ¿Nos puede dirigir en oración? Si no. Ok, vamos a invitarle a ver, ahí está. Vamos a pedirle a Rodrigo que haga la oración. Bueno, querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has estado bendiciendo durante toda esta semana. Y ahora, Señor, que estamos entrando en este día que has dejado para que podamos estar en plena comunión contigo, queremos pedirte de manera especial que el Espíritu Santo pueda descender hasta cada uno de los hogares de los que estamos próximos a escuchar tu palabra. Queremos que al abrir la Biblia, el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder comprender las palabras inspiradas a los profetas y apóstoles. Pedimos una bendición especial sobre Daniel Castro, que sean tus palabras las que él dirija. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a compartir ahí mi pantalla para que podamos iniciar con el tema de esta noche. Muy bien. Una vez más, bienvenidos a todos. La puerta se cierra, es el tema de esta noche. Para que una puerta esté cerrada, para que una puerta se cierre, necesariamente tuvo que haber estado abierta. Y hoy vamos a estudiar acerca de esto. Hoy tengo para ustedes, como introducción para el tema, un principio y una necesidad. Si nosotros no entendemos este principio y no entendemos la necesidad, puede que nuestra experiencia cristiana corra peligro, puede que nuestro crecimiento espiritual esté en riesgo. Así que
Vamos a leer juntos 3 pasajes para entender este principio bíblico. Si este es un principio bíblico, es un principio que está ligado al carácter de Dios, ¿sí? Entonces Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Ese es un pasaje del Antiguo Testamento que dice que Dios no cambia. A través del profeta Malaquías, Dios dijo, yo no cambio. En el Nuevo Testamento encontramos en Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta es una verdad bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. ¿Por qué es importante entender este principio? Cuando las personas no entienden este principio, ya sea en el pasado, que no lo hayan entendido, o en el presente, en esta generación, viven de una forma descuidada, de una forma inadecuada, porque no entienden que Dios no ha cambiado ni en carácter, ni en poder o autoridad, ni en naturaleza, ni en intenciones. Estoy mencionando 4 cosas importantes en las que Dios no ha cambiado a lo largo de la historia. Dios no cambia, ¿sí? En carácter, en autoridad y poder, en naturaleza y en propósito o intenciones hacia el ser humano. Si usted entiende esto, entonces usted sabrá que los principios bíblicos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento son vigentes hasta hoy, ¿sí? Tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento son vigentes. Satanás se encargó de confundir al cristianismo, haciéndonos creer que desde la muerte de Cristo hacia adelante, o sea, hasta ahora, ya no importa lo que el Antiguo Testamento contiene. Ya no importa. Ya sus enseñanzas, sus principios ya no tienen sentido. Bajo esta filosofía, bajo esta enseñanza o este engaño, muchas personas, muchos cristianos, hoy enseñan que el Antiguo Testamento es un pacto abolido, es un pacto anulado, pero es importante recordar un pasaje que no lo tengo acá, pero lo voy a citar simplemente, que es Mateo 5, 17 y 18, donde Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir o a abrogar la ley o los profetas. Él estaba recordando los escritos de Moisés y los escritos de los profetas, ¿sí? Y agregó en el versículo 17 y 18, porque mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de las escrituras. Entonces, este principio de la inmutabilidad de Dios es básico, porque por mucho tiempo en la historia de la humanidad, naciones, familias y personas pensaron que lo que antes Dios había pedido o había enseñado en el pasado, ahora ya no era necesario. Ahora ya era otro tiempo, otra época, las cosas cambiaron y creo yo que esta es una mentalidad que afecta también a nuestros contemporáneos. Muchas personas piensan que lo que Dios enseñó en el pasado hoy ya no se aplica. Son tiempos modernos, posmodernos, entonces nosotros necesitamos entender este principio. Jesús, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Si usted entiende este principio que está revelado en la Biblia, querido amigo, usted se ahorrará muchos dolores de cabeza, muchas tristezas, muchas equivocaciones, muchas prácticas pecaminosas. Simplemente quiero citar, ya que estamos en el contexto, tal vez en culturas orientales, el estilo de alimentación incluye todo tipo de animales, ¿no? ¿Y cómo es que
en el Antiguo Testamento Dios fue muy específico en cuanto a qué tipo de animales debemos comer y cuáles no. Bueno, la enseñanza moderna, cristiana, que cayó bajo el engaño del enemigo, dice que esa enseñanza se quedó en el pasado después de la muerte de Cristo. Y hoy todo podemos comer con acción de gracias, ¿verdad? Se usan incluso versículos bíblicos para intentar justificar el consumo de animales. Pero nosotros nos damos cuenta hoy que lo que nos metió en problemas en el COVID-19, que todavía está en dudas, en sospechas, pero sea o no sea la verdad de que este virus haya surgido, se haya transmitido desde un murciélago hacia el ser humano, de todas formas es una realidad que en muchos países se consumen animales prohibidos que ponen en riesgo la salud de las personas, ¿no? Y estos generalmente estos argumentos se usan generalmente para justificar el consumo del cerdo y obviamos la lista completa de animales que aparecen en Levíticos 11, donde se habla de la comadreja, del murciélago, del ratón, de los reptiles, del buitre, del cuervo y tantas otras cosas más. Entonces, simplemente como un ejemplo, ¿no? Hay principios de alimentación que no cambiaron porque Dios no cambió. Dios sigue esperando que nosotros cuidemos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, tanto como en el pasado, hoy tanto como en el pasado. Y podemos aplicar este principio a todas las enseñanzas bíblicas. Si nosotros aceptáramos este principio, evitaríamos entrar en discusiones y problemas teológicos dentro mismo del cristianismo. Dios no cambia. Muy bien. Acá viene una necesidad, ¿sí? Acá viene la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Esta noche nosotros tenemos que ser conscientes del principio y de la necesidad. El principio es entender que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Y la necesidad es nuestra necesidad de entender y conocer a Dios. Miren lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué importante, miren estas palabras, ¿sí? Una cosa es entender a Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Ok? Para conocer a Dios, nosotros podemos conocerlo a través de las Sagradas Escrituras. Podemos conocerlo a través de la naturaleza, pero no como lo conoceríamos a través de las Sagradas Escrituras. O sea, estoy pensando en este momento en esos términos técnicos, ¿no? Esa revelación general de Dios que incluye la naturaleza, la conciencia humana. Y estoy pensando también en esa forma de revelación especial que Dios dijo, que Dios nos ofreció, que son las Sagradas Escrituras y la misma vida de Jesucristo. Muy bien, podemos conocer a Dios, pero otra cosa muy diferente es entender a Dios. ¿Usted entiende a Dios? ¿Usted sabe cómo relacionarse con Dios correctamente? ¿Usted sabe cuál es la forma en la que Dios sí se puede relacionar de a buenas con un ser humano? ¿Y usted sabe cuándo Dios ya deja de relacionarse bien con un ser humano? Eso es entender a Dios. Y ahí está el problema en el cual nosotros hemos caído como seres humanos. Nos hemos apartado de la palabra de Dios y por tanto no conocemos a Dios. Y no solo no lo conocemos, sino que no lo entendemos a Dios. No lo entendemos, no sabemos cómo relacionarnos con Dios en nuestras finanzas, por ejemplo. Gente que vive pasando mal económicamente no entiende cuál es la forma
de relacionarnos bien con Dios de tal manera de que nuestras finanzas no se vean afectadas. Personas que sufren problemas familiares, relaciones afectivas, problemas de relacionamiento social, no saben relacionarse con el prójimo, no entienden cuál es la forma correcta, qué es lo que Dios espera, cuándo es que Dios bendice una relación de noviazgo o de matrimonio. ¿Qué ingredientes tiene que tener una relación para que sea aprobada por Dios y reciba la bendición de Dios? Estoy pensando solo en la relación afectiva. ¿Entiendes a Dios? ¿Entiendes a Dios cuando él habla acerca de cómo nosotros nos acercamos a Él siendo pecadores? En el pasado era confiando en la promesa del Mesías a través de los sacrificios que se ofrecían en las ofrendas de los altares. Después de la muerte de Cristo nos acercamos al trono de gracia a través de Jesucristo, directamente, porque el Cordero ya fue inmolado. Jesucristo es el Cordero que pagó por nuestros pecados. La forma de relacionarnos con Dios es así. Isaías, capítulo 59, versículo 2, que no está escrito acá, pero que es un texto conocido, dice que no es que la mano de Dios no puede ayudarnos, no es que el oído de Dios se cerró para no oírnos, sino que nuestros pecados, dice Isaías 59, 2, nos han apartado de Dios, impidiendo que Él nos escuche. Entonces, si nosotros no entendemos a Dios, nos vamos a equivocar y vamos a sufrir las consecuencias de no entender cómo relacionarnos correctamente con Dios. Ese fue el problema de la humanidad en el pasado, ese fue el problema de la humanidad en el tiempo de Jesús y en nuestra historia humana. Cuando nosotros revisamos la historia de las culturas antiguas, estoy pensando en los mayas, estoy pensando en los aztecas, estoy pensando en los incas acá en Sudamérica, estoy pensando en todas esas civilizaciones que terminaron desapareciendo de la historia. ¿Saben por qué desaparecieron? Porque no entendieron a Dios. Estoy pensando en los antediluvianos, la descendencia de Caín. Estoy pensando en la gente que fue esparcida en la Torre de Babel. Estoy pensando en los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Estoy pensando en los ciudadanos de Egipto. Estoy pensando en las naciones cananeas que fueron destruidas y expulsadas de la tierra prometida. No entendieron a Dios. Tal vez conocían a Dios, ¿sí? Porque cuando Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, ellos conocían, Abraham conocía. Dice Josué 24, del 12 al 15, que los padres de Abraham eran idólatras ya, pero también adoraban al Dios verdadero. Conocían a Dios, solo que no lo entendían. ¿Qué no entendían, por ejemplo? No entendían que Dios desea una adoración exclusiva porque no hay otro Dios en el universo. Él es el único Dios, Él es el creador del cielo y de la tierra. Y Dios se la pasa repitiendo en la Biblia que los otros dioses, los dioses paganos, no oyen, no ven, no hablan, no sienten, no se mueven, no escuchan, no salvan, no libran, porque son obras hechas por las manos del hombre, de madera, de piedra, de metal, dice. Y otra cosa, Dios enseña claramente que detrás de esas deidades están los demonios, que la adoración a esos dioses en realidad era una adoración a los ángeles caídos que se manifestaban por allí. Entonces, la humanidad ha fracasado, hemos fracasado como raza humana hasta el día de hoy en estas dos cosas. Para empezar, en conocer a Dios. Dios es un ser desconocido para mucha gente. De ahí la importancia de dar a conocer al Dios verdadero. Segundo, Dios no es bien entendido, no es bien comprendido. No se lo entiende a Dios como se lo debería entender. Y ahí es cuando nosotros fallamos. Miren lo que dice ahí. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y nosotros los seres humanos somos selectivos. Queremos de Dios solamente la misericordia. Pero queremos de Dios solo la misericordia de una forma inconsciente. ¿Saben por qué inconsciente?
Porque nosotros los seres humanos no nos gustan las injusticias. A nosotros no nos gustan las injusticias. Cuando usted mira las noticias de todos los escándalos públicos que salen a la luz en la política, Paraguay no está exento de esta situación. Usted como un ciudadano que es honesto, trabajador, luchador, paga sus impuestos, ¿no le provoca a usted indignación cuando salen a la luz estas noticias de corrupción? De gente que se aprovecha de los más débiles, de los más pobres. Causa indignación, ¿verdad? Entonces a usted le gusta la justicia. A usted no le gusta la injusticia. Solo que cuando se trata de Dios, nosotros queremos que solo la misericordia de Dios como una cualidad divina, como una virtud, como una característica divina, como un atributo divino, sea lo único que sobresalga. Pero recuerden ustedes, la Biblia dice que Dios dice, yo quiero misericordia, yo hago misericordia, pero también hago juicio. Dios es un juez, Dios es el juez de la tierra. Y nosotros necesitamos entender eso. Si usted no entiende que Dios es juez, usted va a vivir una vida descuidada, desordenada. Otra cosa, hago justicia, dice, yo hago justicia en la tierra. Tal vez usted es víctima en este momento de una injusticia. Lo estafaron, lo engañaron, le mintieron, en este momento está siendo maltratado, no le están pagando su salario. Está pasando por una injusticia. ¿Sabe? No quiero alentarle la esperanza de que un juez humano le haga justicia a usted y usted reciba lo que merece. Y la religión no está libre de esta situación, porque también en la religión ocurren injusticias. Lo que sí le voy a decir es que Dios es un juez justo y tarde o temprano Él hace justicia. Vamos a hacer un seguimiento de unos pasajes bíblicos que aparecen acá. Yo quiero leer con ustedes Génesis capítulo 4, versículos 19 y 23. Miren lo que dice ahí. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Lamec era descendiente de Caín, ¿sí? El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. El 23 dice así, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Injusticia. Cuando nosotros revisamos la descendencia de Caín, la descendencia de Caín aparece ya desde el capítulo 4, ¿sí? Desde el capítulo 4. Porque tal vez en relación al tema que estamos conversando hoy, que habla acerca de una puerta que se cierra, y esto tiene que ver con el tiempo de la gracia, yo quiero para empezar, quiero decirles para empezar que la gracia no es un atributo divino que haya surgido con el pecado. ¿Ok? La gracia es un atributo eterno de Dios. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y como Él no cambia, Él siempre fue así, es así y siempre será así. ¿Cómo que siempre será así? Una cosa es decir que el tiempo de gracia va a terminar para la humanidad y otra cosa es decir que la gracia como atributo divino va a terminar. Por supuesto, yo no puedo decir que la gracia de Dios se va a terminar, nunca se va a terminar. Una de las mayores sorpresas que nos vamos a llevar en la eternidad será mirarnos a nosotros mismos en el cielo. ¿Qué hago yo aquí? Pecador miserable, falible, defectuoso, imperfecto. No merezco estar en este lugar, pero por la gracia de Dios estoy aquí. Y nosotros vamos a alabar esa gracia infinita, esa gracia divina. La gracia de Dios, la gracia es un atributo inmutable de Dios, ¿ok? Pero al relacionarse con el ser humano después del pecado, en algunos momentos de la historia, Dios tuvo que haber colocado un alto al pecado y a la maldad. ¿Por qué? Porque Dios, mientras hace misericordia, también hace justicia. Mientras Dios actúa con misericordia y con gracia,
Dios también hace juicio. ¿Ok? Entonces, Dios no podía ser irresponsable y permitir que el pecado se desarrollase sin límites en esta tierra. Por eso es que en la historia bíblica nosotros nos vamos a encontrar con diferentes momentos en los que Dios le puso un freno al pecado, a la maldad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que ya en el pasado, muchas veces, el tiempo de gracia se agotó, por lo menos en 3 niveles. ¿Ok? En un nivel personal, muchas veces, ustedes se acuerdan de Acán. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de los egipcios? ¿Ustedes se acuerdan de los israelitas en el desierto del Sinaí cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte y después los israelitas le pidieron a Aarón que le fabricaran un becerro de oro? Ahí se terminó el tiempo de gracia para estos israelitas. ¿Ok? Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes la última noche de Sodoma? En la última noche de Sodoma y Gomorra había un hombre justo, Lot, en su casa, que había recibido a 2 visitantes celestiales, ángeles, que habían tomado la forma humana. ¿Qué intentaron hacer los pobladores de la ciudad de Sodoma y Gomorra? Intentaron tener relaciones íntimas con los ángeles. Intentaron abusar, ¿sí? Causar violencia sexual a esos visitantes. Ese nivel de corrupción moral era el que imperaba en Sodoma y Gomorra la última noche antes de su destrucción. Pero quiero regresar con ustedes a la descendencia de Caín, por eso están aquí estos 2 versículos. Después de que la Biblia nos cuenta en el capítulo 4 de Génesis que Caín mata a su hermano, inmediatamente Dios, a través de la inspiración, le dice a Moisés que lo que él tiene que escribir, lo que él tiene que contar. Y Moisés empieza a contar lo que ocurrió en esa época. Caín, los descendientes de Caín empezaron a practicar la poligamia. El propio Caín había asesinado a su hermano. Las consecuencias del pecado fueron inmediatas. La degradación no esperó por miles de años. La degradación fue inmediata. El primer problema familiar ocurrió después de que Adán y Eva pecaron, cuando Adán culpa a su mujer por el pecado. Entonces acá en el versículo 23 de Génesis 4 dice, Lamec, a un varón maté por mi herida. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Si alguien te hiere, si alguien te hiere y no se arrepiente, en la Biblia, él tendría que ser herido. No podría ser diferente. Por eso es que ustedes van a encontrar en Levítico que dice ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, porque el pueblo de Israel había estado esclavizado durante 400 años y habían perdido la noción de la justicia. Habían perdido la sensibilidad del respeto por la vida y la integridad física ajena. Y entonces Dios empieza a reinstruirlos. Y para que ellos empiecen a comprender la gravedad que es lastimar y maltratar a otro, ellos tenían que aprenderlo de una forma ilustrada, recibiendo un golpe. Si vos golpeabas, tenías que recibir un golpe para entender que eso duele. Que si vos le rompías la boca a otro, te tenían que romper la boca a vos porque habías perdido la sensibilidad. Entonces, cuando a vos te hacen algo que no te gusta, entonces entendés que no tenés que hacerle a las personas lo que a ellas no les gusta que le hagan. ¿Entienden cómo funciona la injusticia? Y acá el descendiente de Caín dice, voy a matar por alguien que me haga una herida. A un hombre voy a matar si me hacen una herida. Y a un joven voy a matar si me golpean, aunque no me hagan heridas. Y así la descendencia de Caín empezó a podrirse. Génesis capítulo 5, versículos 2 y 5 dice así, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Acá
voy a abreviar una discusión eterna, ¿sí? Los hijos de Dios son los descendientes de Set, los que mantienen su fidelidad al Dios verdadero. Los hijos de los hombres son los descendientes de Caín, que se apartan de Dios y se rebelan contra Dios. Sencillo. ¿Qué ocurrió allí? Empezaron a formarse matrimonios mixtos, familias mixtas. Algo que más adelante en la Biblia se conoce como el yugo desigual en el Nuevo Testamento. Algo que Dios no aprueba. Y nosotros pensamos que esa es una enseñanza del Nuevo Testamento, cuando en realidad es un principio del Antiguo Testamento, en el que las uniones matrimoniales y matrimoniales del pasado entre hijos de Dios y aquellas personas que se oponen a Dios, conocidos como los hijos de los hombres, porque rechazan a Dios, causaron problemas. ¿Ustedes se acuerdan de Salomón? Todo va bien, todo va bonito en la vida de Salomón hasta que llegamos a Primera de Reyes, capítulo 11 y 12. Y el primer versículo, creo que del capítulo 11 de Primera de Reyes dice, y las mujeres de Salomón hicieron que se desviara el corazón del rey. Y el rey empezó a fabricar altares de adoración a los dioses de sus esposas. La afiliación mixta es peligrosa, ¿ok? Y entonces acá nos encontramos que esto condujo, dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solo el mal, ¿ok? Maldad. Más adelante, miren, el apóstol Pablo hace una radiografía de los días previos al diluvio. Quiero leerlo con ustedes. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció, ¿no? Quedó entenebrecido, quedó corrompido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, empezaron a fabricar ídolos con semejanza humana, estatuas con silueta de varón, estatuas con siluetas de mujeres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? Después de la depravación moral y espiritual viene la depravación física. Vienen los tatuajes, viene la modificación del cuerpo, vienen las cirugías, ¿sí? Primero nuestro carácter empieza a deformarse y físicamente también nos empezamos a deformar, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué pasó? De igual modo, dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿No les resulta conocida esta radiografía de la sociedad antediluviana? En todo el mundo se están aprobando leyes que van en contra de la familia original, que están desmoralizando a la humanidad. Está ocurriendo lo mismo que en el pasado. Hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y de todo un poco, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta palabra retribución en la Biblia se refiere a juicio. Cuando Dios juzga, cuando Dios se detiene a juzgar a una familia, a una persona, a una nación o al mundo entero, Él hace dos cosas. Dios recompensa a los que hacen bien y retribuye a los que hacen mal. ¿Usted qué quiere? ¿Recompensa o retribución? Yo quiero recompensa. Yo no quiero retribución. Entonces dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque Dios respeta la libertad, el libre albedrío del ser humano. ¿Querés el mal?
yo no te voy a detener. Yo te invito a que hagas el bien. Yo te invito a que seas justo, a que seas bueno, a que hagas lo correcto. Pero esa va a ser tu decisión, porque sos libre. Miren lo que dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Entiende usted a Dios? Si usted entiende a Dios, entonces actúe en consecuencia a eso. Porque aquellas personas antes del diluvio entendieron cómo es el juicio de Dios, pero decidieron practicar lo contrario. Acá nosotros necesitamos entender algo. No es suficiente conocer la Biblia. No basta con leer la Biblia. No basta con llenarnos de argumentos teológicos. No es suficiente. No somos salvos por los argumentos teológicos, queridos amigos. Nosotros somos salvos por una relación correcta con Dios. Y esa relación correcta con Dios solamente ocurre a través de Jesucristo. ¿Sí? Es bueno leer la Biblia, es bueno. Pero ¿saben qué? Yo les quiero decir algo. No lean la Biblia. No lean la Biblia. Si es para criticar a otras iglesias, a otras denominaciones, no lean la Biblia. Si es para creerse superior a los demás o llenarse de soberbia y orgullo religioso, no lea la Biblia. Está perdiendo su tiempo. Si es para darle palo o indirectas a otros cristianos sinceros que están extraviados en las verdades bíblicas, no lea la Biblia. Si a usted le gusta indirectear, ofender, humillar, no lea la Biblia no es para eso. Ahora, si usted quiere conocer el verdadero carácter de Dios, su autoridad, su naturaleza y su intención hacia el ser humano, entonces sí, lea la Biblia. Usted va a entender a Dios. Bueno, ahora, cuando leíamos la radiografía de los tiempos antes del diluvio, ¿no les parecía conocida esa situación? Todas esas prácticas corrompidas, pervertidas, malignas. ¿No les resultó familiar? Exactamente, es todo lo que está pasando ahora. Nosotros estamos viviendo en medio de esa generación. Y usted y yo no podemos excusarnos en este momento de la historia y decir así: lo siento, Señor, no puedo vivir una vida justa, correcta, perfecta delante de tus ojos porque a mi alrededor todo está mal. Esa no es una disculpa válida delante de Dios. Dice Génesis 6, 8, 9, 11 y 12. Son 4 versículos. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Saben qué? La gracia no sirve de nada si usted no actúa en consecuencia con ella. El tiempo de gracia no le es útil a una persona que juega con la gracia, que vive esperando el último tren para embarcarse recién en una vida de obras de justicia delante de Dios. Así que, ¿cuánto más va a durar el tiempo de gracia o cuán poco va a durar el tiempo de gracia? No hace la diferencia si usted no está dispuesto a vivir en consecuencia y en armonía con ella. ¿Por qué Noé halló gracia a los ojos de Dios? ¿Sabe por qué? Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era justo. Noé no era justo porque no era un pecador, Noé era un pecador. Había heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, ¿sí? Esa tendencia, esa inclinación natural hacia el mal, esa fragilidad que usted y yo tenemos. Noé pecaba como nosotros, no por rebeldía, pecaba por fragilidad, por flaqueza, por debilidad. Era un pecador. ¿Podríamos decir que no era un pecador justo? Sí, era un pecador justo. ¿Por qué era justo? Porque su justicia dependía de su relación con Dios. Era Dios quien lo hacía justo. Miren lo que dice el versículo 9. Era perfecto en sus generaciones
con Dios caminó Noé. No estoy diciendo que Noé practicaba todo lo que practicaban los descendientes de Caín. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Noé era un pecador como nosotros. ¿Cuáles eran sus pecados? No sé. Orgullo, envidia, celos. Lo que sí estoy seguro es que Noé no sacrificaba a sus hijos en el fuego como lo hacían los antediluvianos. Lo que sí estoy seguro es que Noé sí tuvo una sola esposa. Fue fiel a su esposa. Lo que sí estoy seguro es que Noé no adoraba a otros dioses, como los descendientes de Caín. No era un asesino, no era un fornicario. Entonces, pero era un pecador. Y siendo pecador, él en su relación con Dios, en su caminar con Dios, porque miren, esto que dice la Biblia acá en Génesis 6, 9 es importante. Generalmente nosotros exaltamos a Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pues les quiero decir que la segunda persona que caminó con Dios fue Noé. Noé también caminaba con Dios. Por eso era justo. Usted, amigo, si usted camina con Dios, usted es justo a los ojos de Dios. Usted es perfecto a los ojos de Dios. Pero ¿cómo soy perfecto? A veces me enojo por simplezas en mi casa, a veces me altero. Sí, querido. Pero no lo haces por rebeldía contra tu Dios, lo haces porque tienes una naturaleza pecaminosa. No porque intencionalmente te rebelas contra Dios, pero necesitas caminar con Dios. Porque si Noé pudo caminar con Dios, ser justo y perfecto en medio de una generación tan corrompida como lo acabamos de leer en Romanos 1, nosotros también podemos caminar con Dios, así como Noé. Podemos caminar, podemos ser justos a los ojos de Dios, podemos ser perfectos a los ojos de Dios. ¿Saben cómo ser justo? En primer lugar, recibiendo la justicia de Cristo, ¿no? Tiene dos caras la justicia de Dios, la justicia que recibimos de Dios. El primer rostro es cuando nosotros confesamos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Él nos da la justicia de Jesús porque creemos en el sacrificio de Jesús y pedimos que Dios nos acepte por los méritos de Cristo porque nosotros no tenemos méritos. Esa es la primera cara. La segunda cara de la justicia para vivir una vida justa es practicar la justicia, es hacer lo bueno, es abandonar la mentira, es abandonar el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la fornicación, el adulterio, la corrupción, la mentira, todo lo malo. Es practicando la justicia. Muy bien. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está nuestra tierra hoy? Está llena de violencia en todos lados. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, toda carne. ¿Sí? Bueno, dice Éxodo. Perdón, aquí yo me olvidé cambiarle el título, pero este momento de estos pasajes que voy a leer se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 8, 26 y 27, se me crea un nudo en la garganta. Dice el versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, esta es la experiencia del pueblo de Israel, porque vamos a hacer una comparación enseguida, ¿sí? El pueblo de Israel había salido de Egipto, se encontraba en el desierto del Sinaí, Moisés había subido a encontrarse con Dios, y Dios le dice, al final de los 40 días de su reunión con Moisés, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, desciende, porque el pueblo de Israel se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Sí? Esta pregunta que hace Moisés es una pregunta de juicio.
¿ok? Es el momento de tomar una posición definida, ¿sí? En toda la historia humana, personas, familias y naciones tuvieron que tomar una posición definida. Al pueblo de Israel también le tocó. ¿Qué posición van a tomar? ¿De parte de Dios o en contra de Dios? Y entonces dice Moisés, los que están por Dios, los que están del lado de Dios, júntense conmigo. Y ahí se juntaron los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Saben qué fue lo que ocurrió en ese momento? Se terminó el tiempo de gracia de aquellas personas que habían adorado al becerro de oro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una sentencia inmediata? Bueno, les quiero contar algo. Esa generación, esas personas, habían tenido señales más que suficientes para conocer y entender a Dios. Habían visto las 10 plagas en Egipto y vieron incluso cómo Dios los había preservado de morir en esos juicios en Egipto. Esas personas vieron que el mar se abrió. Esas personas recibían el maná. Esas personas vieron a Dios, escucharon la voz de Dios hablar en el trueno, en la nube, cuando Dios les habló los 10 mandamientos por primera vez. No había señal de misericordia y de la presencia de Dios que no se les haya demostrado. Tuvieron suficiente oportunidad para arrepentirse, para caminar en rectitud delante de Dios y no lo hicieron, a pesar de todas las evidencias claras. Ninguno de nosotros vio lo que ellos vieron. Entonces, atreverse a adorar a dioses egipcios, dioses paganos, como era aquel becerro, era una actitud rebelde contra Dios. Era una actitud de rebeldía. Saben, ustedes y yo no debemos sentirnos culpables porque en el tiempo del fin, en nuestros días, la gente no se convierta al Señor verdaderamente. Nosotros no estamos en una situación de tener que convencer a la gente de la verdad. Usted y yo no tenemos que frustrarnos, ni decepcionarnos, ni deprimirnos, o pensar que estamos fallando en nuestra misión de predicar el Evangelio porque la gente no es convencida de sus pecados. La gente no se va a perder por no haber sido convencidas de la verdad. ¿Saben por qué se van a perder las personas? ¿Por qué van a perder la vida eterna? Se van a perder porque a pesar de haber tenido tantas oportunidades de acercarse y conocer y entender a Dios, no lo hicieron. Usted muchas veces intentó llegar cerca de sus vecinos, ¿verdad? Junto a sus familiares. Muchas veces sus familiares han cambiado de tema en una conversación cuando usted quiso intencionalmente conducir la conversación hacia un tema espiritual para poder hablarles del amor y la salvación de Dios. ¿Y qué hicieron sus familiares? Cambiaron de tema, se rieron o se enojaron con usted y le pidieron por favor que no hable de temas religiosos. Bueno, esas son oportunidades y usted no tiene por qué sentirse triste si esas oportunidades no son bien aprovechadas por esas personas. La misión de usted y nuestra misión, la suya y la mía, es de testificar, es demostrar en nuestra vida el gran amor y la oportunidad que tenemos en este tiempo de gracia de aceptar la salvación, de buscar el perdón y vivir una vida reconciliada con Dios. Esa es nuestra misión. Que la gente decida aceptar, buscar más, investigar más, esa es una decisión de ellas. Esa es una decisión de ellas. Cuando Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin, no está diciendo, y será aceptado este evangelio. No está diciendo eso, no confundamos. Dios no espera que en el tiempo del fin el mundo se convierta al cristianismo. Si usted está triste porque la gente no se convierte al cristianismo, porque la gente no vive una vida cristiana más comprometida, más entregada a Dios, eso no va a ocurrir, mi amigo. Jesús dijo que ancha es la puerta que conduce a la perdición y angosto el camino que conduce a la vida. ¿Qué expectativas usted tiene para el tiempo del fin? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, no dice que Satanás
se aira contra la mujer, o sea, contra el cristianismo. No dice. Dice que se aira y pelea contra el resto, contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y usted está triste porque su iglesia no es popular, y para hacerla popular usted está intentando hacer otras cosas para que su iglesia sea más popular y que venga la gente. No es esto lo que la Biblia nos enseña. Cada vez más la verdad bíblica se hace más impopular, porque la gente no quiere el estilo de vida que la iglesia del tiempo del fin está promoviendo. Que Dios haya levantado un nuevo movimiento profético, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10, versículos 10 y 11, es un acto de misericordia más de Dios. Porque la reforma quedó inconclusa, como dije en mi anterior tema. La reforma no completó el trabajo de presentar la verdad bíblica ante el mundo. Solo nos quedamos con la salvación por la gracia. Pero había que corregir todavía el tema del infierno, la inmortalidad del alma, la adoración a las imágenes, el culto en el día de reposo. Todo eso tenía que ser corregido, pero no se corrigió. Entonces Dios tuvo que levantar un movimiento que a través del estudio de la Biblia llegara a la conclusión de que la ley de Dios es tan inmutable como Dios mismo, porque es la ley de Dios, no cambia, no es imperfecta, es perfecta. Entonces, el mensaje de amonestación para volver a Dios, el mensaje de salvación cada vez es impopular. Es impopular. ¿Cuántos me gusta usted recibe cuando publica un versículo en la Biblia en sus redes sociales? ¿Cuánta gente acepta la invitación que usted le hace para participar de una conferencia, un seminario, sea presencial o virtual? No es popular, porque este mensaje bíblico nos llama a conocer y entender a Dios como realmente debe ser. Bueno, entonces acá fue un acto de juicio, ¿sí? Ahora yo quiero leer unas citas que encontré en Patriarcas y Profetas. Este libro fue escrito para los amigos que no conocen este libro. Pueden encontrar este libro en internet, Patriarcas y Profetas. En la página 333 dice así: el pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, miren cómo da problemas la multitud, la afiliación mixta, ¿no? Entre alguien que ama a Dios y alguien que no es temeroso de Dios. Dice, entre esa multitud mixta estaba siempre, estaba siempre, esta multitud mixta, dice, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. Qué actitud, ¿no? Siempre esa tendencia, ¿no? Dios dice una cosa, pero busquémosle el otro lado. Dice, también murmuraban contra Moisés y le afligían con su incredulidad y testarudez. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios. Y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos. Ahora, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué será que a esta generación que había tenido tantas evidencias del poder de Dios, de su bondad, de su amor, de su protección, ¿por qué no tuvo más tiempo como la generación de Caín, por ejemplo? Rodrigo nos comentó el otro día que pasaron 1656 años, de acuerdo a la cronología de las edades de los patriarcas de Génesis capítulo 5. Entre la creación de Adán y el diluvio pasaron 1656 años según la Biblia, aproximadamente. ¿Tanto tiempo, tantos años de misericordia para la descendencia de Caín? Porque se corrompieron realmente. ¿Por qué no se le extendió más tiempo a esta generación del desierto que salieron de Egipto con mano poderosa? Miren lo que dice acá. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Miren esto. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús dijo? Ay de aquellos que hacen tropezar a estos mis hijos más pequeños. Es mejor que le aten una piedra de molino y se lance a un río antes de ver mi día, de encontrarse conmigo. ¿Cuál fue el problema
de la nación israelita después de muchos años. ¿Recuerdan ustedes? Hay una frase que se repite en Primera y Segunda de Reyes, cuando se refiere a Jeroboam, el que recibió la otra parte del reino de Israel. Dice, y Jeroboam hizo pecar al pueblo de Israel. Y esa frase se repite hasta el capítulo 17 de Segunda de Reyes, cuando encontramos el triste desenlace, el final triste de una nación que desde Jeroboam, dice, se había dejado guiar en el pecado, porque Jeroboam hizo pecar al pueblo, y los reyes de Israel hacían pecar al pueblo. Es un pecado muy grave. Si usted va a cometer algún pecado, peque solo. No lleve a otro consigo, porque es el pecado más grave ante los ojos de Dios. Mejor no peque, ¿no? Pero como dice Primera de Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo, por si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, ¿no? Primera de Juan 2:1. Bueno, la descendencia de Caín versus Israel. Ahora acá voy a unir estas dos partes de la historia. Miren lo que pasó. El amor, no menos que la justicia. ¿Qué está diciendo acá esta frase? Está diciendo que el amor y la justicia son atributos iguales en la naturaleza de Dios. Cuando Él actúa por amor, está actuando con justicia. Y cuando Él actúa con justicia, está actuando por amor. ¿Sí? No es que cuando Dios actúa con misericordia está dejando de ser justo. No es posible esto en la naturaleza de Dios. Y no es que cuando Dios actúa con justicia, Él está dejando de amar. ¿Ok? Cuando Él actúa, ya sea por amor o por justicia, Él conserva estos dos atributos al mismo tiempo. Pero miren qué fue lo que pasó. Dice, el amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. ¿Sí? Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. ¿Se acuerdan de Acán? Acán llevó a la ruina al pueblo de Israel cuando él escondió lo que Dios había sentenciado y condenado a la destrucción. Y para no arruinar a toda la nación en su nuevo nacimiento, al tomar la tierra prometida, recién habían conquistado Jericó, la primera ciudad cuando toman posesión de la tierra prometida. Dios decide destruir a aquellos que insisten en la rebelión. Por eso muere Acán. ¿Ok? Cuando ustedes revisan Génesis, creo que es el capítulo 39, donde habla de los hijos de Judá, dice que Dios le quita la vida al primogénito de Judá, el hijo de Jacob, porque insistía en hacer las cosas malas. Entonces, la forma como Dios, si nosotros entendemos a Dios, si entendemos a Dios, perdón, vamos a descubrir que Él se relaciona así. Él no permite la rebelión por mucho tiempo, ¿ok? Dice, al perdonar la vida de Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiese que el pecado quedara impune. ¿Qué había pasado con Caín? Bueno, el universo no entendía, no sabía qué podía pasar si se le dejaba con vida al pecador. ¿Saben qué hizo Dios? Le perdonó la vida a Caín. ¿Fue un acto justo? Sí, fue un acto justo. Porque Dios, en su misericordia, para que los seres celestiales que no conocían el pecado, que no entendían qué era el pecado ni sus consecuencias, ellos podían ver y verificar en la vida de Caín y de sus descendientes hacia dónde se dirige la humanidad cuando se le permite al pecador seguir viviendo. Ahí está. 1656 años para que el universo se dé cuenta que si no se le pone freno al pecado y al pecador, este se corrompe cada vez más. ¿Sí? Miren este pasaje. Más adelante dice, la descendencia de Caín versus Israel, ¿no? La influencia que por medio de su vida y ejemplo Caín ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio.
La historia de los antediluvianos demuestra que una larga vida no es una bendición para el pecador. La gran paciencia de Dios no los movió a dejar la iniquidad. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. ¿Entiende por qué después del diluvio Dios ya no extendió por miles de años la paciencia a otras generaciones? ¿Entiende por qué se le puso freno en la Torre de Babel, en Sodoma y Gomorra, al hijo de Judá, a Egipto? A veces, bueno, yo tengo un amigo que en una ocasión me preguntó, ¿por qué Dios envió esas 10 plagas sobre Egipto? Y saben, una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos tener al estudiar la Biblia es leerla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, en orden y con mucha atención. Cuando usted llega al libro de Levítico, el libro quizás más aburrido que usted puede encontrar en la Biblia, después de los primeros 12 capítulos de Primera de Crónicas, por supuesto, cuando usted llega a Levítico, al capítulo 18 de Levítico, usted descubre por qué fue que cayeron las 10 plagas sobre Egipto. En el versículo 3 de Levítico 18, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, no hagan como hacen en Egipto ni en Canaán. Las 10 plagas cayeron porque se había terminado el tiempo de gracia para las prácticas pecaminosas que ocurrían en Egipto. No es porque simplemente no dejaron salir a los israelitas. El dejar salir a los israelitas de Egipto era un acto de misericordia en el que Dios quería que los egipcios lo reconocieran como autoridad, como soberano de la tierra. Y usted cuando empieza a leer Levítico 18, desde el versículo 8 hasta el versículo 24, usted va a quedar con la boca abierta, mi amigo. Porque usted va a descubrir las prácticas pecaminosas que se realizaban en Egipto y en Canaán también. Ah, Dios fue malo, Dios fue injusto por mandar matar a los cananeos. No, se le acabó su tiempo de gracia, mi amigo. ¿Cuánto tiempo tuvieron los egipcios y los cananeos? ¿Saben cuánto tiempo? Más de 400 años. Desde que llegaron los judíos, los descendientes de Jacob a Egipto, los egipcios tuvieron tiempo de gracia para volver a Dios. Las 10 plagas nunca debieron haber caído. A través de José y los sueños fantásticos y esa salvación en esos 7 años de hambrunas, ¿recuerdan ustedes? Ese fue un acto de misericordia de Dios. Dios quería evitar que esta nación sea destruida, pero después de 400 años de rechazo, en lugar de aceptar a Dios, lo rechazan, se burla. Faraón dice, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Pero no es solamente eso. Revise, por favor, revise la lista. Está Levítico 18 y Levíticos 20. Son 2 listas. Levítico 18 y Levíticos 20 están la lista específica de todos los pecados que se practicaban en Egipto. Terrible. ¿Sí? Zoofilia, pedofilia, sacrificios humanos, todo tipo de desviación sexual se practicaba en Egipto y en Canaán. Por eso se terminó el tiempo de gracia para esta nación. ¿Ok? Entonces, dice Patriarcas y Profetas, página 335. Así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí si la transgresión no se hubiera castigado con presteza. Se habrían visto nuevamente los mismos resultados. La tierra se habría corrompido tanto como en los días de Noé si Dios le hubiese permitido seguir viviendo a esa generación que fue castigada en el desierto después de la adoración del becerro. Si se hubiera dejado vivir a esos transgresores, habría resultado mayores males que los que resultaron por perdonarle la vida a Caín. Por obra de la misericordia de Dios, sufrieron miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones. ¿Sí? Fue un acto de misericordia de Dios hacia la humanidad, destruir
a esas miles de personas que se rebelaron intencional y atrevidamente contra Dios. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos. Ahora, estos días hablábamos del método historicista de interpretación bíblica. Yo les quiero contar una buena noticia. Si usted es un seguidor de Jesucristo y usted usa el método de interpretación historicista, usted está siguiendo los pasos de su maestro. Jesús era historicista. Jesús se acordaba de toda la historia bíblica para aplicar sus profecías. Por ejemplo, dice en Mateo 24, 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para Jesús, Noé era un personaje real, histórico. Porque como en los días antes del diluvio estaban, dice Jesús, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben cuál va a ser el problema? No entender a Dios. No entender cómo se desarrolla una relación correcta con Dios. Cuando usted estudia la Biblia, usted puede descubrir cuál es la forma correcta de relacionarnos con Dios, ¿no? Bueno, en las profecías de Apocalipsis que estamos estudiando, llegamos al capítulo 15, versículo 8, y dice que antes de que caigan las 7 últimas plagas de la tierra, ocurre algo interesante en el santuario celestial. ¿Sí? En el santuario celestial, nosotros tenemos hoy la ayuda de Dios, la ayuda de Cristo como nuestro abogado, como nuestro mediador. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Saben? Eso es lo que Jesús está haciendo. Ahora entendemos, ¿no? El día de la expiación era el día de la última intercesión del sumo sacerdote frente a Dios. Ese día el sumo sacerdote entraba, se presentaba delante de Dios representando al pueblo de Israel, y entonces el pueblo estaba representado en él. Pero ese día era un día de juicio. Y si alguien era encontrado sin haber confesado sus pecados, ya no había oportunidad, porque había tenido un año de tiempo, un año de oportunidad para ir al santuario, ofrecer su sacrificio que representaba a Jesús, confesar su pecado. Habían muchos medios accesibles para todos para llegar a estar en una relación correcta con Dios. Y solo si no querías, no te reconciliabas con Dios. Solo si no querías, si eras rebelde. Por lo menos 3 veces al año, en las 3 fiestas, tenías la oportunidad como israelita de llegar al santuario para encontrarte con tu Dios correctamente a través del ministerio del sumo sacerdote. Y como eso representaba la obra de Jesús, incluyendo el mismo sumo sacerdote, en el día de expiación, que comenzó según la profecía en Apocalipsis, en Daniel capítulo 8, versículo 14, al final de los 2300 días, nosotros desde 1844 estamos viviendo el juicio investigador, el juicio que define quién está de parte de Dios y quién no está de parte de Dios. Y entonces dice el versículo 8, ¿no? Apocalipsis 15, 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En símbolo, la inaccesibilidad al santuario representa el fin del tiempo de oportunidad que nosotros los seres humanos pecadores tenemos para
confesar nuestros pecados y arrepentirnos del mal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el punto sin retorno. Apocalipsis capítulo 22, 11 y 12 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando el versículo 11 dice, el que es injusto, siga siendo injusto, está diciendo que ya no hay vuelta atrás, ya no hay retorno. Ahora la pregunta es, ¿cuándo termina ese tiempo de gracia? ¿Qué estará ocurriendo en la tierra? ¿Qué estará ocurriendo? Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 16 y 17 especialmente, nosotros nos damos cuenta que el mundo está viviendo una corrupción espiritual, una corrupción religiosa, a tal punto que, como habíamos leído en Apocalipsis 13, ya se había levantado una imagen a la bestia en la profecía y el mundo había recibido esa marca de la bestia, esa señal en la frente y en la mano que representa una aceptación voluntaria en la mente y una aceptación forzada, pero que finalmente es una aceptación. Quiero leer con ustedes unos párrafos para cerrar el tema de esta noche que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos. Una vez más, este libro lo pueden encontrar en internet, página 591. Dice así: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, del domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el Sinaí? La observancia del verdadero día de reposo, del sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Así que no espere usted que el chip que se está implantando en algunos lugares del mundo sea la marca de la bestia. No, eso está lejos de la verdad bíblica. La marca de la bestia es la aceptación del falso día de reposo que quebranta la ley de Dios. Otra página, en la página 599 del mismo libro, se escribe así: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de la prueba que le espera. ¿Sí? Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto, sea injusto aún. Y el que es sucio, sea sucio aún. Y el que es justo, sea justo aún. Y el que es santo, sea aún santo.
Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él abandone el santuario, ¿qué va a ocurrir? Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Queridos amigos, tal vez el tiempo de gracia universal no se haya cerrado, pero en la Biblia y en la historia, en diferentes momentos, el tiempo de gracia de forma personal muchas veces se cerró. ¿Recuerdan ustedes de Saúl? Es triste el final. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 14, nosotros leemos que el Espíritu Santo termina apartándose de Saúl. ¿Podemos nosotros, estando vivos, terminar fuera del alcance de la gracia y la misericordia? Sí, podemos. Terminar en una actitud rebelde, totalmente dominada por el mal. Así fue la última parte de la vida de Saúl. Los demonios lo perseguían, él tenía sed de matar a David. Usaba el nombre de Dios en vano muchas veces. Y nosotros en este momento no debemos esperar el último tren, decir, cuando se esté nacionalizando el decreto de guardar el día domingo como día de reposo en los Estados Unidos, entonces yo voy a empezar a arreglar mi vida con Dios. No, porque usted no tiene garantía de vida, ni siquiera por un día. Entonces nosotros somos llamados hoy a estar en paz con Dios, a reconciliarnos con Él. Hoy somos llamados a conocer y a entender a Dios. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted entiende a Dios? Que el Espíritu Santo y su palabra nos ayude en este propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por el tema que compartiste con nosotros esta noche. A mí me gustaría pedirle a Rodrigo que Rodrigo hizo una oración inicial. Doctor Hein, quiero invitarte a cerrar nuestra transmisión con una oración, por favor. ¿Cómo no? Amado Padre Celestial, qué bueno, qué maravilla el hecho de que tú nos ames a pesar de lo que somos. El hecho de que tu gracia sigue ofreciéndose gratuitamente para todos los que buscamos la vida eterna en Cristo. Señor, haz que este mensaje penetre y se incorpore en nuestras mentes y corazones, y que ese día que no está muy lejano
donde tendremos que enfrentarnos con nuestro pasado y las consecuencias, nos encuentre cubiertos con la sangre y los méritos del Cordero, allá en el santuario celestial. Y entonces, seguros, estables y con confianza, podremos decirte: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Nos volvemos a encontrar el lunes. Nos quedan 3 temas por delante, así es que los invitamos a que nos sigan acompañando. Buenas noches, feliz sábado y buen fin de semana.